En Migrante, esta es tu voz, los temas más relevantes en la información registrada en México, en tu municipio y entidad de origen. Primero, una serie de manifestaciones por parte de representantes republicanos en la frontera con México para presionar al Ejecutivo, es decir, Joe Biden, a contener el flujo de inmigrantes de Centroamérica y otras nacionalidades que ingresan por la República Mexicana y atraviesan relativamente con mayor facilidad en estos tiempos que durante la presidencia de Donald Trump, quien empleó medidas más punitivas como la separación de menores de sus padres, retención de estos en campos para inmigrantes no deseados. Así que esta es una presión más o mayor para el presidente Joe Biden en estos tiempos. En el otro lado del norte al sur del Río Bravo, el presidente López Obrador adelantó que habrá más quejas contra jueces. Yo agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Saldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto. Sí considera llevar a cabo una investigación, pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos. Antes, decía yo, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Ayer hablábamos de los ministros que habían dejado su cargo antes de terminar su periodo. Decíamos que solo el caso de este ministro Medina Mora, pero no, investigamos y han habido en la historia son tres, uno en 1931, otro en 1993 y el caso de Medina Mora que fue en el 2019 o 20 del 19, sí. Entonces, tres casos del México posrevolucionario y yo no sé cuántos magistrados, cuántos jueces, pero muy pocos. Entonces, ahora en esta nueva etapa, el Poder Judicial, y es cosa que yo celebro mucho, ha iniciado un proceso de renovación. A partir de su autonomía y con sus organismos o instituciones propias, como es el caso de la Judicatura,
que tiene como función cuidar el comportamiento de los jueces y de los magistrados y de los ministros. Entonces, este organismo pues va a estar pendiente para que no haya abusos, no haya corrupción. Acuérdense, hace poco se estuvo a punto de liberar a uno de los presuntos involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, porque estaban hablando por teléfono de que iban a sobornar al juez. En México, y platicábamos esto ayer con ustedes, hay tres poderes de la Unión: el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo, solo que en el ejecutivo recae bajo la propuesta de ternas cubrir en los términos y plazos de la dimisión de un ministro de la Corte, por ejemplo, cuya permanencia es de 15 años. Así que si el ministro asumió su encargo en el 2015, debió dimitir en 2020, pero hay excepciones, como el caso del exdirector del CISEN y ministro de la Corte, quien fue cesado en 2019, Eduardo Medina Mora, al ser descubierto por la Unidad de Inteligencia Financiera con la posesión de cuentas en el extranjero, pero cuentas en millones de dólares que a la fecha no se aclaran, y lo inexplicable es por qué el caso Medina Mora no culminó en la judicatura. La judicatura es el órgano paralelo que también encabeza el ministro presidente de la Corte, en este caso Saldívar Lelo de la Rea, y en el cual el exministro Medina debió comparecer, por lo menos para explicar ese origen sospechoso de su fortuna. Quien concluyó su periodo como líder del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana fue Carlos Romero de Champs, quien, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su retiro o jubilación y por lo tanto su no regreso al sindicato, al antes poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros, pero que jugará un papel decisivo con este repunte de la energía en México y del caso de la construcción de la terminal de Dos Bocas allá en Tabasco. Pero en este caso Romero de Champs presentó su renuncia, con lo que dejó de ser un trabajador activo. Quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy, el señor Romero de Champs ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos, de que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral. Entonces, aprovecho para informar sobre este asunto. Pidió que el regreso a clases presenciales en el estado de Campeche se lleve a cabo a la brevedad, guardando la sana distancia después de Semana Santa y tras la vacunación de maestros y adultos mayores, como dijo el presidente López Obrador. Bueno, solo reiterar la invitación, la convocatoria a las autoridades de Campeche, a maestras, maestros,
a madres, padres de familia, porque ya con este envío de vacunas van a poder proteger a todos los adultos mayores de Campeche. A partir de este fin de semana pueden comenzar la vacunación y si así lo deciden, porque tiene que ser voluntario, podrían reiniciar clases presenciales regresando de Semana Santa. Sería el primer estado. Una vez vacunados todos los maestros, las maestras, los trabajadores de educación y los adultos mayores. El canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que Estados Unidos informará el viernes sobre la sesión de vacunas de AstraZeneca para el país y que posteriormente darán a conocer cifras y detalles. Bueno, efectivamente se hizo un planteamiento, estamos trabajando varios temas. Uno de ellos es el que tú mencionas, que ya lo confirmamos ayer, también lo confirmó el doctor López-Gatell y la subsecretaria de Relaciones Exteriores. El viernes vamos a tener una respuesta y pues lógicamente ese día les daremos los detalles. Pero diría yo que tenemos un buen avance. Pero las características, cifras, disposiciones, pues las sabremos hasta el día viernes. ¿Es posible saber al menos cuántas vacunas se solicitaron? No sabemos ahorita, es decir, solicitamos pues el mayor número posible y la respuesta la tendremos el viernes, con mucho gusto. El dólar se vende a 21.06 pesos en Citibanamex, 9 centavos menos que ayer, y se compra a 20.04. Y la panista Maru Campos se registró este lunes como candidata de la coalición Va por Chihuahua, que conforman PAN y PRD a la gubernatura del estado de esa, que es la entidad más fronteriza en la República Mexicana. Y la farmacéutica estadounidense Moderna anunció un estudio de su vacuna para niños menores de 12 años que incluirá a bebés de hasta 6 meses. Los reguladores europeos afirmaron que no hay indicios de que la vacuna de AstraZeneca y Universidad de Oxford propicien o sean la causa de coágulos registrados en algunas personas tras recibir su inyección. Media